Bienvenidos, queridos televidentes, a este su programa Jesús Evangelio. Que sea este un espacio para reflexionar en torno a la temática que se nos propone en el día de hoy. Bienvenidos, Sebas, a este programa. Ángelo, gracias por la invitación, gracias al seminario, gracias a todas las plataformas digitales, a los canales del Oriente Antioqueño que nos ven a través de nuestras plataformas digitales y de video. Así es, Ángelo, pues hoy vamos a tener un nuevo programa. Hoy vamos a tratar un tema muy especial y muy importante para nuestra vida eclesial, para esta vida en santidad que nos propone el Señor. Hoy vamos a hablar de un tema de pronto nuevo para algunos, ¿sí? De pronto para las personas más jóvenes serán una novedad, pero para aquellos que de pronto ya tengan algunos años, pues de pronto alguna vez en la vida lo han escuchado. Pues la Iglesia nos propone en este año el Año Santo, el año jubilar, que está centrado en peregrinos de la esperanza. Ese es el lema, Ángelo. Claro que sí, Sebas, es muy importante entonces conocer qué se nos propone para este año, como el Año Santo, el año jubilar y también todo lo que este conlleva. Recordemos que el Papa nos propone y nos recuerda que durante este año podemos acceder, podemos obtener las indulgencias plenarias. Entonces, aprovechemos este espacio para conocer sobre lo que la Iglesia nos propone, lo que la Iglesia nos va a brindar a lo largo de este año. Por eso es importante conectarnos con la palabra. Entonces, accedamos a ver qué mensaje nos trae la palabra de Dios para este capítulo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, esta palabra nos invita a vivir en la esperanza, ya que la esperanza anida en el corazón de Jesús, y Jesús nos hace partícipe de esa esperanza, ya que el Señor ha resucitado y nos ha dado vida eterna. Y ante esta promesa que nosotros tenemos de la vida eterna, podemos vivir en la esperanza, tener esas actitudes con las cuales podamos agradar al Señor. Por eso, hermanos, tengamos plena consistencia de que el Señor, siendo Dios, se hizo hombre, y siendo hombre, para hacerse semejante también a esta naturaleza humana y darnos participación de su gloria eterna. Por eso, vivamos con esperanza, como lo dice en su palabra. Este jubileo de la esperanza nos muestra el amor tan grande que nos tiene Dios. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se salven. Nosotros, como hijos de Dios, estamos invitados a vivir en la santidad, en recobrar esa gracia del bautismo. Por eso, este jubileo de la esperanza, y desde la palabra de Dios, podemos nosotros entender lo que el Señor quiere para nuestras vidas, y es cumplir su santa voluntad. Por eso, hermanos, reconozcamos el valor de nuestra alma. Tenemos un alma que se nos ha sido dada. Por eso es nuestro deber el salvarla. Por eso nosotros debemos actuar como hijos de Dios. Hemos sido creados a su imagen y semejanza y por tanto debemos actuar de la misma manera. Reconociendo pues el valor de nuestra alma, debemos entender que somos templo del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo que nos permite irradiar esa luz de esperanza. Y siendo esperanza, con la luz del Espíritu Santo, podemos llevar a otros a encontrarse también con Cristo. Por eso, queridos hermanos, que esta palabra toque nuestros corazones, nos ayude a vivir con la alegría, con el gozo de ser hijos de Dios. Tengamos cuidado con tener tiempo para todo, menos tiempo para embellecer nuestra alma. Que el Señor sea quien nos guíe, nos ilumine desde su palabra y que no nos olvidemos de la gracia que tenemos como hijos de Dios. Invitados entonces, queridos hermanos, a tener muy en cuenta esta palabra y este llamado a la esperanza.
Por eso, los quiero invitar para que sigamos a la siguiente sección, Escucha y Conoce. Gracias por continuar conectados con nosotros en ese su programa, Jesús Evangelio. Estamos en esta sección hablando de un tema muy crucial, muy importante, llamado el Año Santo, el Año Jubilar, Peregrinos de la Esperanza. Aquel Año Santo que la Iglesia nos propone, aquel regalo del Señor por medio de su Iglesia, que cada 25 años lo hace para que nosotros nos encaminemos en un año de gracia, para que nos podamos encontrar con el Señor. Y así podemos ir, digamos, a la palabra de Dios, porque a veces decimos, ve, ¿de dónde habrá salido esto? ¿Será que la Iglesia se inventó esto de la noche a la mañana? ¿El Papa Francisco? ¿Qué Papa? ¿Qué Obispo? ¿Será la conferencia episcopal? Pues no, si nos vamos a nuestro sagrado libro, las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar en Levítico capítulo 25, en el versículo 10, donde dice lo siguiente: declararéis santo el año 50 y proclamaréis por el país la liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Es la esperanza que siembra el Señor en nuestros corazones a partir de un año santo. Entonces nosotros, como Iglesia, acoquemos esa herencia que traemos del pueblo judío. Recordemos que venimos de los judíos, ¿sí? De ahí venimos, y de esa descendencia, de esos padres de nosotros judíos, es que recibimos este año jubilar, porque así lo hacía el pueblo de Israel. Es muy particular, Ángelo, ver que en la palabra de Dios nos encontramos con estas realidades que tocan, aunque hayan pasado miles y miles de años, ¿sí? Podemos ver que sigue viva la palabra en nuestra iglesia. Pues el año jubilar, como lo dice aquí, se celebraba cada 50 años y así adoptamos esa tradición de los judíos, ¿sí? Pero llegó un momento en que por gracia del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo, pues el Papa Bonifacio, por allá en los años 1300 aproximadamente, lo que hizo fue que acogió ese llamado del Señor, ese llamado que está en la palabra de Dios, y dijo, no, que no sean 50 años, que sean 25 años, para que nosotros pues podamos reavivarlo, esa llama de esperanza, esa llama de conversión, esa llama de entrega al Señor, ese camino hacia Dios, pero de una manera más reiterativa, más pronta, y que también pues muchas personas puedan acceder a ellos, porque dejándolo cada 50 años, de pronto muchas personas no podían pues optar por vivir este año santo. Entonces este año santo en la cultura hebrea lo que significaba era un año dedicado al Señor, en donde sus campos se dejaban descansar, ¿sí? Donde los animales también se dejaban descansar, donde los esclavos eran liberados, donde se perdonaban pues de pronto muchos errores, se perdonaban muchas deudas, y todo eso por inspiración del Señor, por entregarle ese año en plenitud al Señor, es que se hacía eso. Y hoy en día, pues la Iglesia nos inspira y nos motiva a vivir este año santo, pues haciendo una alegoría con eso del Antiguo Testamento, con eso de la cultura judía. Pues nos dice que dejemos descansar, que dejemos a un lado algunas cosas como el pecado. Esa es la invitación hoy en día. En la cultura hebrea eran los cultivos, eran los animales. Hoy en día, sobre todo en este año santo, Ángelo, el Señor nos está invitando por medio de su iglesia, por medio de inspiración del Papa Francisco, es que dejemos atrás ese pecado, dejemos atrás esa violencia. El Espíritu Santo, pues, es Dios y ha inspirado esa frase tan bonita en el Papa Francisco, que el año santo se ha llamado peregrinos de la esperanza. En medio de este mundo tan confuso, tan lleno de ideologías, tan lleno de guerras, vemos lastimosamente nuestras guerras en Rusia contra Ucrania, en Medio Oriente, nuestras guerras internas acá, nuestras guerras civiles, políticas, nuestras guerras familiares, cómo han inspirado el Espíritu Santo en el Papa Francisco que seamos peregrinos de la esperanza. Esos peregrinos que sembremos esperanza, no solamente a los cuatro vientos o por estos medios de comunicación tan eficientes y tan importantes en nuestros procesos evangelizadores, sino que también podamos ser nosotros agentes de esperanza con aquellos que están más cercanos a nosotros,
A veces el que más necesita esperanza es un hermano, es un hijo que está esclavizado por un pecado, por un error, y que nosotros podamos sentir esa llama del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones. Entonces, acojamos este año santo, ese año que cada 25 años vamos a estar viviendo, ¿sí? El próximo será en el 2050, ¿sí? Eso se llaman años santos ordinarios. Pero también, por inspiración del Espíritu Santo, los papas pueden acoger algún año santo pues extraordinario. Entonces, así, siendo como un bagaje muy general, pues es este regalo del año santo. Pero este año santo tiene un lugar muy importante porque nos acerca a esa misericordia de Dios, ese Padre misericordioso que es el Señor y que siempre quiere a nosotros por encima de nuestros pecados, nos quiere por encima de nuestros pecados y quiere que nos acerquemos a ellos. Y por eso nos regala en este año santo la indulgencia plenaria. Y para hablar sobre la indulgencia plenaria, Ángelo, pues, ¿qué más que usted que ha preparado este tema, usted que quiere compartirles este pedazo de programa a nuestros televidentes que nos ven a través de estas plataformas? Pues ayúdenos a, por favor, poder entender esto, qué es una indulgencia plenaria, por qué la Iglesia lo motiva, por qué lo dice y qué bases tenemos para poder hablar de ella y poder vivir en gracia de Dios. Claro que sí, Seba, muchas gracias por el abrebocas que nos ha hecho sobre el Año Santo y gracias por recordarnos también que estamos llamados a ser testigos de la esperanza. Pues bien, la indulgencia plenaria surge alrededor del año 1100 por el Papa Bonifacio V, que decide en un momento determinado, cuando la iglesia era iglesia primitiva, cuando apenas estaba surgiendo y no estaban los sacramentos, opta por presentar a la comunidad esta gracia, donde todos aquellos podían acceder precisamente para recibir la misericordia de Dios. Muy bien, la indulgencia plenaria es sencillamente aquello que borra las penas de nuestra alma. Nosotros como personas frágiles, que cometemos pecados, que cometemos faltas, estamos llamados a reconciliarlos. Y para ello, la Iglesia nos propone 5 pasos para poder alcanzar esta indulgencia plenaria. En un primer momento, explicando y tomando del catecismo qué es la indulgencia plenaria, es la remisión que la Iglesia le concede a las personas por las faltas que hemos cometido para poder estar en gracia con Dios. La Iglesia, por medio del catecismo, en el numeral 1471 al 1479, nos propone y nos explica qué es un poco la indulgencia plenaria. Y básicamente la indulgencia plenaria es aquella que borra de nosotros toda culpa que queda por mancha del pecado. La Iglesia también nos propone 5 pasos para poder alcanzarla. Y un ejemplo de cómo actúa la indulgencia plenaria en nuestra vida sería coger tal vez una tabla, hacer la representación de nuestro cuerpo, coger unas puntillas y que cada vez que cometamos una falta o un pecado, en esta tabla clavemos una puntilla. Esta tabla que se va convirtiendo en nuestro corazón y aquellas puntillas que se van convirtiendo en el pecado en el que caemos. Sencillamente al acudir a la confesión podemos quitar estas puntillas a medida que vamos confesando, pero va a quedar en la tabla la mancha, la existencia y el recuerdo de que hubo pecado en nosotros. Precisamente esto es lo que la indulgencia busca, purificar y dejar esta tabla, o sea, nuestro corazón como nuevo. En un primer paso que nos propone la Iglesia es la confesión o el sacramento de la reconciliación. Y para ellos pues es importante, es indispensable acercarnos, Sebas, a nuestra parroquia y no caer tal vez en aquellos mitos que yo no me voy a confesar con otro pecador o con alguien que es peor que yo, porque recordemos que los sacerdotes también son tomados como los apóstoles, aquellos a quien Jesús llamó, tomados de entre los hombres para ser consagrados y seguirles. De aquí que tomamos 5 puntos para realizar una buena confesión. En un primer momento, un examen de conciencia, reconocer todas nuestras faltas, saber que caemos, saber que somos frágiles y que aunque tal vez no querramos, el pecado siempre va a estar de nosotros, pero de ahí que la Iglesia nos propone realizarnos el examen de conciencia. En un segundo momento, el propósito de enmienda, que es aquel que nos lleva a no volver a caer en el pecado, a superar y precisamente a levantarnos de aquella caída que hemos tenido. En un tercer momento, confesar nuestros pecados, tener la disposición y no tener miedo de reconocer nuestras faltas.
aceptar la penitencia en un tercer momento, aceptar la penitencia que sea impuesta por aquel confesor. Somos frágiles y tenemos que pagar por nuestras culpas. En un quinto momento, recibir la absolución. Con estos 5 pasos estaríamos recibiendo el sacramento de la confesión. En un segundo momento, para alcanzar la indulgencia plenaria, es estar en comunión con Dios. Y qué mejor que acceder al sacramento de la comunión después de haber recibido la penitencia. Qué mejor que recorrer el sacramento de la comunión estando en gracia, estando limpios con Dios. Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículos 51 y 59, todo aquel que coma mi sangre y beba mi sangre está en mí y yo estoy en él. Es por eso que es importante que comulguemos su cuerpo, que recibamos su cuerpo y que nos convirtamos en sagrarios que los portamos en el día a día. En un tercer momento, orar por las intenciones del Papa Francisco. Es el Papa Francisco quien nos ha invitado a que siempre oremos por él, a que nunca lo olvidemos, pues recordemos que el apóstol San Pablo nos recuerda que cada uno de nosotros somos un cuerpo y que es Cristo la cabeza, y también nos hace énfasis en que cada miembro del cuerpo necesita del otro para poder funcionar, para poder subsistir. De ahí la importancia a que oremos los unos por los otros y que recordemos que todos somos iglesia, que todos somos uno y que todos somos partes de una misma familia. En un cuarto momento, desprendernos del pecado. Vivimos en un mundo que tal vez quiere normalizar todo en el pecado, que tal vez nos quiere dar a entender que muchas cosas que nosotros llamamos pecado las quieren normalizar y nos quiere dar a entender que no, que tal vez no vivimos en pecado, Julián, y la iglesia nos invita y nos recuerda que hay actos que sencillamente atacan con nuestra moral, que por tal motivo nos está llevando al pecado. En un quinto momento, visitar las iglesias jubilares. Pues bien, Seba, recordemos que la iglesia, por medio de la conferencia episcopal, nos recuerda que hay unos templos designados por cada obispo, por cada iglesia particular, a las que podemos asistir y peregrinar. Si no sabemos cómo obtener esta información o no sabemos dónde podemos conseguir estos datos, recordemos que tenemos una parroquia cercana. Hoy en día están los medios comunicativos donde podemos ingresar tal vez al Facebook y buscar en la página de la conferencia episcopal. Allí encontraremos estos datos que nos brindará para saber qué iglesias son particulares. Y en un último momento estamos llamados a ser peregrinos de esperanza, a ser testigos de esperanza, viviendo este año jubilar en nuestra parroquia, y es precisamente como lo podemos vivir, asistiendo a las Eucaristías, a los grupos de oración. Julián, qué importante es hacer comunidad en nuestra parroquia, para de tal modo, al cumplir estos 5 pasos, podamos obtener la indulgencia plenaria. Sebas, y recordemos pues que el Papa, aunque nos ha insistido a que seamos testigos de la esperanza en cada una de nuestras comunidades parroquiales, también ha hecho un cambio, y recordemos es que no en todas las parroquias se hizo la apertura de la Puerta Santa, sino que él mismo ha designado algunos lugares principales para realizar este evento. Cuénteme usted cuáles son aquellos lugares. Bueno, pues Ángelo, tenemos muchos lugares, digamos en Ciudad del Vaticano, ¿sí? Las 4 catedrales del Papa, pues las 4 basílicas, ahí podemos recibir esa indulgencia plenaria, podemos pasar por esa Puerta Santa que nos lleva a esa esperanza, a ese cambio, a ese camino en Dios en este año santo. Pero también el Papa, siendo obispo de Roma y teniendo sus hermanos obispos en cada diócesis en el mundo, pues también cada diócesis tiene pues a su servicio, tiene esta oportunidad de abrir 1, 2 o varios templos santos, varias puertas santas. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros en nuestra parroquia preguntémosle a nuestro párroco: Padre, ¿será que en mi municipio, en ese sector, hay una puerta santa? ¿Cuántas puertas santas hay en mi diócesis? Yo quiero alcanzar esa indulgencia plenaria, porque es el deseo de todos. Yo sé que el deseo de cada uno de nosotros en nuestros corazones tiene esa idea de encontrarse con el Señor, empezar un nuevo camino, limpiar todas sus penas, todas las penas temporales que ahorita nos hablaba usted, Ángelo, a causa de nuestros pecados, pues las podemos alcanzar o las podemos borrar todas esas penas por medio de esa indulgencia plenaria. Entonces queda la invitación, cada uno de nosotros preguntar: en mi municipio hay puerta santa, ¿cuáles hay? Y de esa manera pues abarcar esta gran oportunidad que nos presenta la iglesia. Bueno, Ángelo, también sería importante nosotros
ya como cristianos domésticos, desde nuestra casa, desde nuestra familia, cómo podemos vivir este año de esperanza, ¿sí? Con nuestros vecinos, cómo lo podemos vivir en familia, en nuestros lugares de trabajo, a qué se nos ha sido llamado a nosotros, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de tener una puerta santa, una parroquia, un templo jubilar pues cercano. Entonces, ¿cómo podemos vivir en este ambiente como de año de esperanza durante el año santo, peregrinos de la esperanza que nos ha invitado el Señor por el Papa Francisco? Claro que sí, Sebas, es muy importante convertirnos en testigos de la esperanza, ya como usted lo decía, desde nuestros hogares, aquella iglesia doméstica, aquella iglesia que con el tiempo nos va formando. Y de ahí la responsabilidad de nosotros, asumiendo la oración, la penitencia y acercándonos a cada una de nuestras parroquias. Con seguridad podemos desconocer qué parroquias han sido designadas, pero los integrantes de la iglesia, de la parroquia, aquellos que trabajan allí en estos lugares, nos pueden brindar la información para que de pronto en algún momento de nuestra vida, en algún momento durante este año, recordemos también que es durante todo el año, que no es solamente un mes, 2 días, 2 meses, sino que es todo este año 2025. De ahí la invitación a que nos despertemos y demos el paso para vivir una vida renovada, para tener un encuentro personal con Dios. Claro que sí, Ángelo, y de esa manera, pues, como lo hablábamos, en nuestro hogar podemos ser, pues, testigos, peregrinos de esperanza, pues, dándole ese aliento de vida a aquellos que más lo necesitan. A veces detrás de una gran sonrisa, a veces detrás de una cara bonita, de un cuerpo bonito, de alguien que aparentemente está muy bien, pues de pronto hay pues mucha tristeza, hay mucho pecado, hay mucha desolación, y nosotros estamos invitados a hacer ese cambio. Que no nos quedemos, por eso se llama no nos quedemos solos, ni tampoco la esperanza no nos tiene que dejar sedentarios, no nos puede dejar de esta manera, sí, quietos. El Papa Francisco por eso utiliza peregrinos de la esperanza, porque la esperanza es activa, es positiva. La esperanza nos lleva a caminar, nos lleva a salirnos de nosotros mismos para poder hacer de nosotros el pueblo santo de Dios en esperanza. Porque aquel que vive en esperanza, pues vive en Dios. No podemos decir que estamos llenos de Dios. Yo no puedo decir que soy cristiano, que soy católico, que estoy tratando de luchar por acercarme al Señor si no doy esperanza. Entonces no es normal que un cristiano católico que se haga llamar de esa manera, pues haga todo lo contrario a la esperanza, que sea el vecino, que sea el cristiano, el hijo, la hija, que sea el hermano, que tal vez ponga una piedra en el zapato, que sea tropezón para los demás. Somos nosotros invitados en este año a ser peregrinos, testigos de la esperanza. Así esa esperanza que tuvo San José, que tuvo la Santísima Virgen María en la Sagrada Familia, en esos momentos tan arduos de la historia de nuestra salvación, el momento en que vino la presencia del Señor sobre nosotros, se encarnó en María la Virgen, a pesar de tener todo en su contra, el contexto histórico, el contexto cultural, las guerras, la violencia, todo lo que tenía, la pobreza, pero estaba la esperanza, estaban sembrados en esperanza. Y si queremos ser santos, tenemos que ser peregrinos de esperanza. Claro que sí, Sebas. Muchas gracias. Recordemos también que el apóstol San Pablo nos recuerda que la esperanza no defrauda, que la espera en Dios siempre es buena y que tenemos que tener fija nuestra mirada en Dios. Por eso los invitamos ahora, queridos televidentes, a que nos unamos a la siguiente sección, Escucha a un corazón. Muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio. Queridos hermanos, en la sesión Conoce un Corazón, hoy vamos a hablar sobre la vida de un joven, Carlo Acutis. Nace en 1991, el 3 de mayo. A la edad, con tan solo 15 años, este joven se interesa en documentar los milagros eucarísticos, las apariciones marianas de Nuestra Señora de Fátima, la Virgen de Lourdes. Este joven, a la edad de 7 años, hace su primera comunión. Y cuenta a su madre de que camino hacia la iglesia, él se detiene porque ve a un pastor que lleva a una oveja. Él entiende el sacrificio de Cristo, como Cristo el pastor y él el cordero.
Carlos también nos invita a cada uno de nosotros a ser esos peregrinos de la esperanza en este año jubilar, porque Carlos fue un joven inquieto en conocer y en dar a conocer, en transmitir los milagros eucarísticos. También la devoción a Nuestra Señora la Virgen María. Este joven nos invita a todos los jóvenes del mundo a experimentar por medio de las redes sociales el amor que el Señor nos tiene, de que utilicemos los medios, las redes sociales, para transmitir esperanza, para que contagiemos al mundo con el amor que Cristo nos ha tenido a todos. Por eso, queridos hermanos, aprendamos de este santo. Primero, Carlos tenía una frase muy cierta. Nos dice: quiero pasar de mi vida haciendo una autopista, la autopista que me lleve hacia el cielo. Aprendamos de Carlos cómo debemos de vivir, queridos hermanos. Vivir y practicar las virtudes teologales. Carlos también tiene otra frase: hay muchos que nacen originales pero mueren como fotocopia. Que nuestra identidad esté en Cristo, que seamos cristianos auténticos, así como lo hizo Carlos, que con tan solo 15 años impregnó el mundo del mensaje de la verdad, del amor eucarístico que se vive en la Eucaristía. Vivamos pues en este año jubilar imitando a Cristo, pero también veamos cómo los santos nos van adentrando en ese profundo amor que el Señor nos tiene. Carlos también nos enseña de que para ser santos no necesitamos de ser adultos, no, la santidad es para todos. Es cuestión que nosotros abramos el corazón y dejemos que el Señor reine en cada uno de nosotros para convertirnos en esos peregrinos de esperanza, que contagiemos, como ya lo he dicho en las redes sociales, a todas las personas de un mensaje de esperanza, de un mensaje de alegría. Y el mejor mensaje de esperanza es que Cristo te ama, que Cristo nos ama. Pues abramos, queridos hermanos, nuestro corazón en este año jubilar. Imitemos a aquellas personas que se nos han adelantado en las virtudes teologales, especialmente que Carlos Acutis interceda por aquellas personas que son enfermos, que sufren la leucemia, por aquellas personas que de pronto han sido cuestionados injustamente en las redes sociales, han sido calumniados, pero que también a la luz de este próximo santo de la Iglesia vivamos concorde a la verdad. Seamos peregrinos de la esperanza y peregrinos también de la verdad. Bueno, pues de esta manera, Ángelo, hemos llegado al final de este programa. Una vez más, pues dando este espacio a través de nuestro seminario, a través de toda la red y los canales que nos ven. Gracias por quedarse en este programa, aprender un poco de este camino eclesial que estamos invitados durante este año llamado el Año Santo, el Año Jubilar, que tiene como lema Peregrinos de la Esperanza. Ahorita estamos comprometidos, nos quedamos comprometidos después de este programa, después de escuchar toda esta información que nuestros hermanos seminaristas hemos preparado. Entonces, ¿a qué nos comprometemos? ¿Cuál es nuestra labor? ¿Va a seguir nuestra vida siendo igual? ¿Vamos a tomar este año santo que ocurre cada 25 años de la misma manera? ¿O vamos a ser unos cristianos, unos católicos peregrinos de esperanzas, activos en nuestra esperanza cristiana? Y recuerden que la esperanza no es algo, la esperanza es alguien, y ese alguien es Jesús. Jesús el Señor, Jesús el que nos lleva a ese camino radiante, a ese camino donde vamos a tener la plenitud en Él, pero que sin esperanza no podemos gozar ni nosotros, ni aquellas personas que nos rodean, aquellos seres humanos, aquellos hermanos que están y que conviven con nosotros y que esperan que nosotros les demos, como buenos cristianos, como buenos católicos, ese ánimo de esperanza. Ángelo, entonces, ahorita, ¿qué sigue? Vamos a terminar invitándolos a todos nuestros televidentes para que nos sigan a través de todos estos programas. Claro que sí, Seba. Muchas gracias por compartir en este espacio, porque de verdad que es un espacio que nos permite crecer en nuestra vida espiritual. Por eso, queridos televidentes, los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook e Instagram como Seminario Nacional Cristo Sacerdote, y también en nuestra página de YouTube.